Entonces, el capítulo de las alergias es bastante amplio, pero hemos tratado de hacer un resumen, ¿no?, de importancia. Entonces, las alergias pues son las reacciones de hipersensibilidad. Entonces, partiendo de estas reacciones de hipersensibilidad, vamos a hablar del antígeno, del anticuerpo, ¿no? Y hay 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad. La tipo 1, que es alergia inmediata, ¿no? Y está mediada por la inmunoglobulina E. La de tipo 2, que es citotóxica, que está mediada por inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, la de tipo 3, que está mediada por inmunocomplejos, y ahí tenemos pues las vasculitis, ¿no? Y la de tipo 4, que es de acción retardada y está mediada por células de LTH1. Entonces, en primer lugar, tenemos un cuadro de alergias que es muy importante y que se ve más en la niñez, ¿no? Que es la dermatitis atópica. Entonces, esto ustedes van a ver en pediatría, ¿no? En la consulta, así diaria. Entonces, la dermatitis atópica, miren las imágenes, son muy ilustrativas. Entonces, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria de la piel que tiene bastante prurito, o sea, es pruriginosa, crónica, y siempre se ha visto que los pacientes que tienen esta dermatitis atópica tienen antecedente de asma bronquial, rinitis, fiebre del heno, y que está relacionada con antecedentes personales o familiares. Entonces, a veces los pacientes dicen, pero ¿por qué le ha salido? ¿Por qué le esto, el otro? Y los padres son los más ansiosos, ¿no? Entonces se desesperan, pero esto es pues porque es hereditario. Entonces el papá o la mamá tienen y también han sido así atópicos seguramente en la infancia, en la niñez, y que todavía siempre les queda esa, ya no será tan crónica las lesiones, pero sí siempre tienen esa predisposición a que hagan pues esta dermatitis, ¿ya? Entonces, siempre en los niños pequeños, la dermatitis atópica da en la carita, pero cuando ya los niños son un poquito más grandecitos, entonces da más que todo en los pliegues de los brazos, del codo, pues, ¿no? De la flexión del codo, o en el pliegue de la flexión de las rodillas. Ahí ya se ve más en los niños más grandecitos de 7, 8 años, 10 años, ¿no? La dermatitis atópica es de inicio de los primeros meses de vida, ¿no? Y miren cómo el niñito se hace tan fuerte el cuadro, ¿no? El 60% aparece pues, en el primer año y el 30% antes de los 5 años. Y se ha visto que una gran mayoría, como algo ya les dije, el 75% mejora antes de los 15 años. ¿Ya? Por eso es que el niño ya como va creciendo, va cambiando un poco y va mejorando, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que hemos dicho. Hay una predisposición hereditaria. El 50% pueden desarrollar estos niños asma, rinitis, fiebre del heno, ¿no? Y se da en igual tanto en varones como en mujeres, ¿no? En niñas, niños y niñas. Entonces, la causa de la dermatitis atópica es desconocida. Y hablando de las reacciones de hipersensibilidad, corresponde al tipo 1.
que está mediada por inmunoglobulina E, ¿no? Este valor de la inmunoglobulina no está aclarado, pero se dice que del 20 al 80% está presente, o sea, aumentado. El valor normal de la inmunoglobulina E es 100, pero si hacemos y le pedimos, siempre es bueno pedirle un dosaje de anticuerpos y dosaje de inmunoglobulina E. Entonces, siempre vamos a ver en los resultados que está pues elevado en cuanto a comparándolo con lo normal, ¿no? Entonces, también se le ha relacionado con algunos alimentos alergénicos, como la leche, especialmente la leche entera de vaca de leche fresca de vaca, ¿no? Es bien alérgica. Yo estaba leyendo porque las proteínas son más grandes, ¿no? Y eso tiene que ver. Después los huevos, las nueces, la soya, los mariscos, el pescado, que pueden provocar prurito y llevar a una erupción eczematosa. Entonces, una clave para que ustedes tengan en cuenta es que la dermatitis atópica respete el triángulo nasal. No miren en los niñitos, por más que su carita esté así con la alergia, entonces en el triángulo de la nariz, ahí los surcos nasogenianos no están tomados. Eso es muy importante. Con solo ver eso ya uno dice, es una dermatitis atópica. Pero si los surcos nasogenianos estarían tomados, irritados, entonces eso corresponde a una dermatitis seborreica. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Después, en la dermatitis atópica del niño ya más grandecito, o sea, dermatitis atópica del infante, hay sequedad de la piel se torna serótica, o sea, piel seca, prurito intenso y liquenificación en zonas flexoras, como hemos mencionado, ¿no? Liquenificación quiere decir que la piel, pues, por el rascado, la piel se acartona, se engruesa ¿no? Y a eso se llama liquenificación. ¿No? Miren la fases de estos niños, cómo es característica, ¿no? Aunque en los niños también se ha visto que los niños que tienen dermatitis atópica son hiperactivos, son movidos, son inteligentes, ¿no? Entonces, todo eso son así cosas que tenemos en cuenta. Y también hay la dermatitis atópica del adolescente o del adulto. Entonces, pero como hemos dicho que en una gran mayoría, un 75%, ya se mejoran hasta antes de los 15 años, pero como todas las reglas no son el 100%, hay un pequeño porcentaje que el paciente sigue, a pesar que sea adolescente y adulto mayor, siempre ya le queda esa dermatitis atópica del adulto y que es un cuadro severo, difícil de tratar. Incluso los valores de inmunoglobulina E están 1000, 2000, ¿no? Como, por ejemplo, yo tengo un compañero que trabaja en el Hospital Honero de Delgado en ginecología, el doctor Mario Salinas. Él tiene 4000 de inmunoglobulina E, ¿no? Y siempre anda pues con su cuadro así de esta dermatitis atópica del adulto, que anda siempre sacando, digamos así, permiso porque él trabaja en Juliaca, pero por el clima seco allá le desfavorece, entonces le andan dando su destaque, ¿no? Así provisional
o sea que está destacado en el Hospital Honorio Delgado por el cuadro así severo de dermatitis atópica. Entonces, la dermatitis atópica tiene criterios para clasificarla. Entonces, hay criterios mayores y criterios menores de dermatitis atópica. Un criterio mayor y el más importante es el prurito. Después la distribución morfológica, como hemos visto, ¿no? En niñitos en la cara y en los más grandecitos o en las zonas flexurales, ¿no? Y en los adultos ya es el compromiso facial, ¿no? Y en las zonas de extensión. Después, otro criterio mayor es la liquenificación flexural, la evolución por brotes y la historia personal o familiar pues, de atopía. Entonces, para decir que es una dermatitis atópica completa, debe tener 3 criterios mayores y 3 menores, ¿no? Entonces, los criterios menores, ¿cuáles son? Son más de 20. Entonces, son la cerosis, o sea, la piel seca, la ictiosis, la descamación de la piel, ¿no? La inmunoglobulina E elevada que hemos mencionado, el eczema del pezón, las infecciones cutáneas, después la pitiriasis alba, o sea, esas manchitas blancas en la cara que algunos piensan que es hongos, eso también es un marcador, ¿no? La pitiriasis alba. Después, debajo del pliegue del párpado inferior, se forma un pliegue bien notorio, al menos al bajar la vista. Entonces ahí se ve un pliegue y ese pliegue se llama de Dennis Morgan, ¿no? Que es un criterio menor. El prurito cuando suda, después la hipersensibilidad alimentaria, el estrés y el dermografismo blanco, ¿no? Cuando le hacemos una raya y hay dermografismo blanco. Entonces, ya después tenemos los eczemas, ¿no? Entonces, hay eczemas de contacto alérgico que pueden ser exógenos y también endógenos, ¿no? En los endógenos está la atopía, el eczema discoide o numular, ¿no? La dermatitis por éstasis, o sea, los que tienen, por ejemplo, varices y que por la mala irrigación y el mal retorno venoso crean pues una dermatitis por éstasis. Después tenemos en el pónfolix, ¿no? Que es la disidrosis, que es las lesiones en los pies y en la mano, ¿no? Y así, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el líquen simple crónico, tenemos también el eczema craquelé en los mayores, en los de la tercera edad, ¿no? ¿No? Y como vemos, en una dermatitis, ¿no? Hay un eritema y hay un edema, ¿no? Incluso cuando las lesiones son severas, tienden a ser ampollas en las dermatitis, así sea de contacto, ¿no? Y acá tenemos los ejemplos. Por ejemplo, este tipo de alergia que se llama pónfolix o disidrosis también tiene el nombre, ¿no? Por ejemplo, esa es una alergia que vemos en la palma de la mano debido a la sensibilidad a los metales, ¿no? Especialmente al níquel. Entonces, para que ustedes se recuerden y también de repente es pregunta de examen, es tres metales son los que más hacen alergia: el níquel, el cromo y el cobalto. Entonces, esos metales están en la pulsera del reloj, ¿no? En los aretes de fantasía
y que hacen pues una alergia de contacto, ¿no? Entonces, de los tres, el níquel es el que más digamos, hace la alergia y el más frecuente. Después tenemos otro tipo de alergia que hemos dicho, el eczema numular o discoide, ¿no? Numular porque es redondeado y en forma de moneda, ¿no? Miren esa alergia, ¿no? Característica en el tobillo, ¿no? Esa descamación alrededor. Y esta es la que dice eczema asteatóxico, es el que se ve en las piernas en los pacientes de la tercera edad, o sea, en los abuelitos, ¿no? Hay descamación de la piel con irritación y eso se llama eczema craquelé también con ese nombre. Y en cuanto al tratamiento de los eczemas atópicos, tenemos, por ejemplo, que hay que limpiar y con emolientes, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una ictiosis o un eczema, ¿no? Pero cuando ya el eczema es mayor, entonces hay que dar esteroides tópicos, o sea, eh, betametasona, clobetasol, pero también hay que tener en cuenta que los esteroides, el uso prolongado tiene sus efectos que adelgaza la piel, que, que saca telangiectasias, ¿no? Entonces, no se puede continuar con el medicamento, entonces hay que pasarlo a tacrolimus tópico, que es el tacrolimus o el primacrolimus. Más que todo cuando el eczema es en la cara, ¿no? Después, cuando el eczema es en las piernas y se llama líquen crónico, entonces a veces hay que poner la crema en ungüento más que todo y hacer vendajes oclusivos. Y también dar para el prurito antihistamínicos orales. Y para la superinfección bacteriana hay que dar antibióticos orales de preferencia, los que contienen pues, penicilina o los derivados como las cefalosporinas, ¿no? Por ejemplo, la cefalexina, esos van bien. Después también cuando ya, y de todas maneras es importante excluir de la dieta, pues, ¿no? Algunos alimentos que son alérgicos, ¿no? Y cuando hay resistencia a un eczema severo, entonces se puede usar el PUVA, o sea, las cámaras de luz, o también la ciclosporina o la azathioprina. Esas cámaras de luz, por ejemplo, tenemos en el seguro, en el Hospital Central arriba, y, y siempre a esos pacientes mayores con atopía, ¿no? Los que son mayores, que son rebeldes al tratamiento, se les pone, pues, y se les da fototerapia, ¿no? Como complemento para que vaya mejor el cuadro. Después, otro tipo de alergia que también es importante es la dermatitis alérgica por contacto. El contacto con algún ya sea planta, puede ser metal, puede ser, ¿no? Entonces, algún vendaje, algo, pero lo cierto es que es algo que está en contacto con la piel, que ha tenido contacto con la piel, ¿no? Entonces, acá en este tipo de alergias, ahí están pues, las células presentadoras de antígenos, que son las células de Langerhans, ¿no? Y hay una fase aferente y otra eferente, ¿no? Entonces, y acá tenemos este cuadro, ¿no? De las citoquinas y las acciones, ¿no? Que no lo vamos a detallar porque es un poco ya de inmunología, ¿no? Y hay enfermedades pues, que están asociadas con estos antígenos de histocompatibilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Behçet, ¿no?
que está relacionado con el antígeno de histocompatibilidad B5, la dermatitis herpetiforme, ¿no? El pénfigo, la psoriasis, por ejemplo, ya está demostrado que el antígeno de histocompatibilidad es el B13, el DW7 y el CW6, ¿no? En la psoriasis artropática, el B27, el BW38, ¿no? Y en la enfermedad del síndrome de Reiter, entonces el B27, ¿no? Y este cuadro de la dermatitis de contacto es por cualquier sustancia de contacto. Ejemplo, tenemos, por ejemplo, en las mujeres cuando se echan las sombras, ¿no? Y después se les hace una dermatitis de contacto severa en algunos casos, ¿no? Siempre porque sean alérgicos. Después los aretitos de fantasía, después las plantas, por ejemplo, la ruda, el plátano, la hoja del plátano, quiero decir, ¿no? Después la alfalfa, ¿no? Y se ha visto que, por ejemplo, se chocan con la piel al comprar, por decir, un ramo de flores para llevar a un familiar al cementerio, lo abrazan y después en el brazo todito está con la alergia, ¿no? Y acá hay que distinguir de la dermatitis seborreica. Como dije, ven, miren acá, por ejemplo, esto no es pues una dermatitis atópica. Con solo mirar al paciente, tiene los surcos nasogenianos tomados. Hay esa descamación severa y que en la dermatitis atópica conserva, no toma a los surcos, o sea, al triángulo, ¿no? Entre la nariz y los surcos nasogenianos, ¿no? Entonces, esto de la dermatitis seborreica ya está dentro de las enfermedades pues, eritema autopápulo escamosas y que las va a tocar ya con mayor detalle el doctor Mostajo en la clase que es de eritematopapulo escamosas. Ya. Y vamos a ver la segunda parte para terminar la clase, es las alergias ya más severas y de otro tipo, ¿no? O sea, alergias tipo 2. Entonces vamos a compartir para la segunda parte de alergia. Ya, entonces, a ver si pasa. Ya. Entonces, esto ya lo hemos dicho, es las reacciones de hipersensibilidad, ya son 4, ¿no? La inmediata, mediada por inmunoglobulina E, o tipo 1, la de tipo 2 o citotóxica, mediada por el tipo 3 por inmunocomplejos la de tipo 4 que es de hipersensibilidad retardada. Entonces, otro cuadro que es importante en las alergias es la urticaria, cuya lesión elemental es el abón o la roncha, ¿no? Entonces, siempre a veces la urticaria se acompaña de angioedema. Y esto es un síndrome reaccional de la piel y de las mucosas, ¿no? Caracterizado por edema, ronchas pruriginosas, transitorias, ¿no? Que pueden ser recidivantes. Siempre se ha visto que en alguna oportunidad nos ha afectado este tipo de urticaria en algún momento de la vida, ¿no? Y puede a veces acompañarse a un cuadro sistémico. Entonces, el angioedema es cuando hay la urticaria, las lesiones, las ronchas, los abones, y se acompaña de edema de los párpados, edema de los labios, edema de los genitales, ¿no? Y eso se llama pues angioedema, ¿no?
Incluso lo peligroso es cuando hay un edema de la glotis, ¿no? Que el paciente viene con que no puede ni respirar, que se ahoga, porque así como hay edema visible en los párpados, en los labios, en la glotis pues se dermatiza y el paciente se muere porque se asfixia, ¿no? En minutos. Esto es el angioedema, ¿no? Miren cómo el cuadro es severo de este niño. Es una reacción inmediata, mediada por inmunoglobulina E, como hemos dicho. Provoca urticaria, angioedema, edema de otros órganos, ¿no? Incluso llega a dar un shock anafiláctico, ¿no? Y esto, por ejemplo, puede ser, ¿no? Por la penicilina. Entonces, siempre ustedes, cuando van a recetar un medicamento, hay que preguntar y decirle si no tiene alergia a algún medicamento, alergia a la penicilina, ¿no? Porque a veces en la primera vez todavía el cuadro no es tan severo, pero si uno le vuelve a repetir una segunda vez el mismo medicamento que le hizo mal, entonces en la segunda vez ya, ya es fatal, muchas veces. Es como una vez nos contaba el doctor Hurtado, que ha sido maestro de nosotros en la UNSA, entonces dice que tuvo un familiar que había tenido una infección en la encía y entonces como van directamente a la farmacia, le habían dicho, no, eso hay que ponerte una inyección. Y no le preguntaron nada a la paciente y le pusieron pues penicilina y la paciente al ratito dijo, me muero, y boom, se desploma y muerta la paciente. Entonces, ¿qué había pasado después indagando? Es que ya le había dado una vez anterior y entonces ya en esa segunda vez pues ya fue más fuerte, más fatal, ¿no? Entonces miren las lesiones de la, de la urticaria, ¿no? Ronchas o abones. Y esto que está escrito ahí, es, a la cera, eso se llama dermografismo positivo, ¿no? Que se pone 2 cruces, 3 cruces, y cuando es muy severo hasta 4 cruces, ¿no? Entonces, eso siempre se hace en la consulta, a ver si hace unas rayitas y se ve el tiempo en que hace la reacción de este dermografismo. Entonces, la urticaria y el angioedema puede afectar a todos los grupos etarios. La forma aguda es más frecuente en adultos jóvenes y en niños, y la forma de urticaria crónica es más frecuente en adultos, en mujeres de mediana edad, ¿no? La duración de la urticaria es de 1 o varios años, ¿no? Porque tiende a ser crónica. Entonces se ha visto que cuando una urticaria tiene un tiempo de 1 mes y medio, o sea, 6 semanas o menos, se llama urticaria aguda. Y cuando tiene de mes y medio, o sea, 6 semanas o más, se llama urticaria crónica. ¿Ya? Eso también siempre es muy importante tener presente. Entonces, en cuanto al tratamiento de la urticaria, es en primer lugar identificar y eliminar el agente causal. A pesar de que se hace exámenes, se busca tratando de identificar a la causa, según la literatura, se dice que solo el 30% de pacientes se logra identificar la causa, ¿no? Y por lo tanto hay que eliminarla y la urticaria se cura. Pero en un 70% no se llega a saber por más exámenes o se indague y a eso se llama urticaria idiopática, ¿no?
Entonces, es importante también en el tratamiento la dieta, ¿no? Hay que siempre restringir porque no sabemos a veces qué medicamento y hablando de eso, la causa más frecuente de urticaria hoy en día es algún medicamento, antes era algún alimento, pero ahora, según Roberto Arenas en el libro que él es de México, ahí ya menciona que se ha modificado la cosa, que ahora es los medicamentos los, uh, los más frecuentes, o sea, en primer lugar. En segundo lugar, algún alimento, ¿no? Después, en tercer lugar, alguna infección interna. Después, una parasitosis. Y así se va viendo, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿No? Entonces, hay que modificar el estilo de vida, hay que tratar el cuadro de fondo y como decía, en el 75% de casos no se identifica la causa y a eso se llama urticaria idiopática. El tratamiento de la urticaria es con antidepresivos tricíclicos, doxepina, amitriptilina, agentes adrenérgicos como adrenalina subcutánea. Y eso hay que tener siempre en emergencia, que no debe faltar la adrenalina o epinefrina, porque en esos casos, como les conté de la señora que le ocurrió eso con la penicilina, entonces al tener a la mano se actúa y el paciente se salva, pues, ¿no? Pero si no lo tenemos a la mano hasta que busquemos, ya el paciente se muere en minutos. Después el ketotifeno también es un medicamento también así importante que estabiliza los mastocitos y cuando la urticaria es aguda, o haya angedema, ya haya anafilaxia, se usa corticoides sistémicos. Pero cuando la urticaria es crónica, hay que evitarlos porque no hace ningún bien y solo se usa pues antihistamínicos de primera y segunda generación, así combinados, ¿no? Por ejemplo, se puede dar loratadina en la mañana y cloroalergán en la noche. Entonces funciona mejor en la urticaria crónica. ¿Y qué enfermedades sistémicas están asociadas a urticaria? El lupus eritematoso sistémico, la enfermedad del suero, la crioglobulinemia, la artritis reumatoidea juvenil, el hipotiroidismo o hipertiroidismo, las neoplasias y la mastocitosis o urticaria pigmentosa, se llama también a la mastocitosis. Y el otro cuadro que es así también importante, que lo hemos puesto en este grupo de las alergias medicamentosas severas, es un cuadro que en conjunto pues la necrolisis epidérmica tóxica y el síndrome de Stevens-Johnson. Entonces, la necrolisis epidérmica tóxica se le llama también síndrome de Lyell. Es más frecuente en mujeres. Las formas clínicas puede ser leve, pero y después ya se hace grave, ¿no? Es muy severa en el adulto mayor. Es un cuadro clínico precedido por astenia, algias, amigdalitis, fiebre, ¿no? Y el paciente es un cuadro muy severo, se parece a un gran quemado y tiene que estar hospitalizado en UCI, si no el paciente, a pesar de que esté ahí, el paciente fallece, ¿no? Entonces, estas son fotos de necrolisis epidérmica tóxica o síndrome de Lyell, ¿no? Por un antidepresivo, ¿no? Que estas fotos me las proporcionó el doctor Mostajo, ¿no? Que él que trabaja en el Hospital Nacional CASE, ¿no? Entonces, miren la piel cómo se despega fácilmente como un gran quemado, ¿no? Cuando afecta a más del 30% de la piel, se llama
necrolisis epidérmica tóxica. Pero cuando afecta menos del 10% de la piel, entonces se llama síndrome de Steven-Johnson. ¿Ya? Y la afectación entre el 10 al 30, entonces se conoce como superposición entre síndrome de Steven-Johnson y enfermedad de Lyell, ¿no? Entonces, por lo tanto, la letalidad es mayor del 35, 40% incluso más es en el Lyell, ¿no? En la necrolisis epidérmica tóxica. Mientras tanto, en el síndrome de Steven-Johnson es menos la letalidad, ¿no? Del 5%. Entonces, la necrolisis epidérmica tóxica puede ser un cuadro grave de reacción medicamentosa. Entre esas fue las pirazolonas, sulfamidas, barbitúricos, fenoltaleína y dantoína, ¿no? Es de mayor mortalidad, como ya lo hemos explicado, y puede ser por la exotoxina epidermolítica, ¿no? Del estafilococo aureus grupo 2 fagot 71, y es más frecuente en niños, ¿no? Entonces, cuando el cuadro es en niños y que también es muy parecido a este cuadro de necrolisis epidérmica tóxica, se llama síndrome de las 4 S, que está en inglés, ¿no? Entonces, esto más se ve en niños y que es también por medicamentos, especialmente por los anticonvulsivantes, la lamotrigina, la fenitoína. Y el síndrome de Steven-Johnson, más bien sí, primero empieza como un eritema multiforme, ¿no? Y anteriormente se les llamaba eritema multiforme mayor al síndrome de Steven-Johnson y a la necrolisis epidérmica tóxica, pero hoy en día ya está demostrado que son entidades así separadas. En cuanto al síndrome de Steven-Johnson, es un cuadro clínico con alteraciones de las mucosas oral, genital, conjuntival, ¿no? Y menos lesiones en la piel que el síndrome de Lyell. Y la evolución es favorable y siempre quedan pues secuelas, pero la letalidad, como he dicho, es el 5% o menos, ¿no? Este es un síndrome de Steven-Johnson también en el servicio de pediatría del Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo, que es el hospital central, ¿no? Del seguro, hospital tipo 4, mejor dicho, nivel 4. Y esto fue por medicación anticonvulsivante, ¿no? Las lesiones son menos severas que el NET y la evolución es favorable, ¿no? Pero sí acá se ve más compromiso mucoso, mientras tanto el otro es más compromiso de la piel como un gran quemado. Ya. Eso sería todo por hoy día. ¿Alguna pregunta, algo que quisieran hacer de lo que hemos expuesto? Al parecer no hay Sí, preguntas. doctor. Quisiera saber, en el caso de la dermatitis por pañal, Ya, ¿correspondería a una dermatitis por contacto? sí. Esas son soluciones pues, de continuidad. Es una dermatitis, así se llama, del área del pañal. Entonces, es por contacto, más se ha visto porque en la orina hay amoníaco y las deposiciones también hay no sustancias irritativas. Entonces, por contacto y por tenerlo al niño mucho rato sin cambiarlo, entonces el amoníaco o la orina, pues, ¿no? Y las deposiciones la irrita y la quema la piel, ¿no? Y produce esa desfacelación, esa irritación que es muy, muy dolorosa, que arde, fastidia y el niño pues llora y llora. Entonces,
Para tratar eso, lo aconsejable es que a decirle a la mamá que se ocupe del niño exclusivamente y que apenas se orine, apenas se haga la deposición, lo cambie y lo limpie con agüita de manzanilla para que no quede restos de la orina, de la deposición. Y primero se trata con cremita de corticoide para esta dermatitis de contacto. Y después, ya como el hongo también tiende a meterse, entonces cuando ya mejora de la irritación, mejora al final, se le pone un poquito de una capita fina de antimicótico para aliviar pues, de la micosis sobreagregada. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Adelante. Doctor, sí, en la urticaria mencionó que había aguda y crónica. ¿Esto Sí. se refiere a que los abones se mantienen por más de 6 semanas o en sí se refiere a que aparecen No, o sea, mucho al durante ese tiempo tiempo? de que sigue con el cuadro, pero los abones en la urticaria aguda se desaparecen en 24 horas y después, si no tiene tratamiento, otra vez vuelven a aparecer así a los 2 días, otra vez, y así se mantiene, aparecen, desaparecen. Por eso el tratamiento tiene que ser, cuando es aguda, con la ayuda de corticoide sistémico. Pero cuando la urticaria es crónica, quiere decir que, más que todo el prurito siempre está presente, pero las lesiones salen, desaparecen, otra vez se presentan, vuelve a comer el mismo alimento que de repente desencadenó, como los chocolates, las gaseosas de color que tienen tartrazina, ¿no? Y así entonces vuelve a comer o vuelve a tomar algún medicamento que la provoca, entonces vuelve otra vez ya se hace crónico, ¿no? Entonces ahí de preferencia se da el tratamiento un poco largo, por eso es que cuando viene el paciente se le da para un mes, por ejemplo, como dije, una loratadina en la mañana y una cetiricina o un cloroalergán en la noche, pero 30 de cada uno a 30 días. Es que las urticarias siempre demoran en revertir y siempre lo importante es dar con el agente causal. Si uno da con la causa, por ejemplo, si el paciente, la paciente o el paciente tiene una urticaria crónica y de repente es por causa de parásitos, entonces siempre hay que pedir, es importante pedir un parasitológico seriado. Entonces de repente se ve que es positivo y se le da para el parásito, ya sea pues, ¿no?, el medicamento adecuado, porque no todos los parásitos se tratan igual, ¿no? Por ejemplo, los que son lombrices, o sea, así, son con mebendazol, albendazol, pero si es tricomona o es con metronidazol, ¿no? Entonces se trata la infección, se trata la parasitosis y el paciente se mejora y la urticaria pues desaparece. Pero como hemos dicho, hay una gran cantidad, en un 70%, de que no se llega a saber la causa y por eso es que a veces tiende pues a esa cronicidad porque no damos pues con la causa de la urticaria. Y ya, algo más. Ya, estas clases ya se las voy a pasar pues al correo del delegado para que las tengan para que estudien, ¿no? Para su examen al final, ¿no? Ya, entonces eso sería todo por hoy día.
Entonces, la otra clase, el delegado Ramos Apellidas, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces, si no me equivoco en lo que yo he anotado, que coordiné con el doctor Mostajo, él va a hacer la clase mañana y la otra pasado, y yo hago otra vez el viernes, ¿no? Así has Sí, coordinado con él. sí, doctor. Y la próxima semana, el lunes y Yo el hago martes también el doctor. el primero, sí, pues, ya, y más bien les ha repartido ya los seminarios, Sí, o sí, todavía. doctor. Ya, ¿y para cuándo ha dicho? ¿Para el 6 o para el 7? Para el miércoles y el jueves. Ya, es que lo sabemos hacer en un solo día, los 3 seminarios. Los seminarios, digamos, de cada grupo, ¿no? No son 3, sino de cada grupo. Y lo hacemos, de repente, de preferencia puede ser por el 7, pero a ver ya, para no hacer 2 días, sino en un solo día. Ya para que ustedes también tengan tiempo para que vayan estudiando pues para su examen teórico, ¿no? Al final. Ya, eso todavía hay tiempo, ¿ya? Entonces, el viernes nos vemos conmigo para que hagamos ya el otro tema que es, si no me equivoco, son infecciones bacterianas y parasitarias y micóticas y virales. Ya, eso está en el sílabus, lo que les han dado con el doctor Mostajo, pero siempre yo lo hago eso, sino que el error ahí hay que modificarlo, siempre sale. Ya, entonces el viernes nos vemos igual pues a la misma hora, ¿ya? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ya entonces, ya. Entonces el viernes nos estamos viendo.